Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio de la televisión pública colombiana en la que le brindamos información útil, información de interés para su familia, para su bolsillo. Hoy en Conversemos de Economía vamos a hablar de un tema que se convierte de alguna manera en una muy buena noticia en medio de un inicio del año bastante fuerte en noticias económicas, con una situación difícil por el petróleo, todo lo que se ha hablado de una posible reforma tributaria, el comportamiento de la economía, la preocupación por el empleo, en fin. Pero hay noticias positivas y tienen que ver con el tema de la vivienda, porque el gobierno considera que ese es un sector que sin duda mantendrá el dinamismo de la economía y ayuda a los colombianos a tener acceso a una casa propia, a una casa digna. Por esa razón, hoy tenemos dos invitados de lujo aquí en Conversemos de Economía. El señor ministro de Vivienda, doctor Luis Felipe Henao, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de domingo y bienvenido de nuevo a Conversemos de Economía. No, Jairo, un gusto estar con ustedes y bueno, a todas las personas que están viendo desde sus casas, poder abrir este espacio para que sepan que es la mejor oportunidad para comprar vivienda en este momento. También nos acompaña el presidente de Asocajas, es el gremio que reúne a todas las cajas de compensación, al doctor Álvaro José Cobo. Doctor, un gusto tenerlo aquí en Conversemos de Economía. John Jairo, muchas gracias por esta invitación en esta noche y yo creo que usted ha planteado un tema que es fundamental para el bienestar de la familia colombiana, como es el acceso a la vivienda propia. Pues muy bien, señor ministro, señor presidente de Asocajas, a esta conversación también invitamos a los colombianos, que son quizás el alma de nuestro programa, y a ellos les preguntamos qué tan fácil o qué tan difícil es comprar una vivienda, y más en las actuales circunstancias. Lo invito, ministro y doctor Cobo, a que veamos qué dicen los colombianos. En este momento no es fácil vivienda porque la falta de trabajo, Adquirir vivienda aquí en Colombia no es muy fácil. ¿Por qué? Por los precios altos. Los costos financieros son muy elevados. para vivienda hay mucho trámite, hay mucho requisito que bueno, se debe cumplir, pero eso hace que uno no pueda acceder fácilmente a la vivienda. Pues ahí está, señor ministro, ahí está, doctor Cobo, el pesimismo de los colombianos, o no pesimismo, sino la incertidumbre de los colombianos sobre la facilidad de acceder a vivienda. ¿Uno qué le podría decir a estos colombianos y a muchos? Esto es Bogotá, obviamente uno quisiera tener una opinión en Cali, en Medellín, seguro también la gente piensa que en Colombia es difícil acceder a una vivienda. ¿Qué le podemos responder, ministro y doctor Cobo? Bueno, con Álvaro José llevamos mucho tiempo trabajando juntos en la política de vivienda y cada vez yo creo que la política ha buscado que más personas puedan acceder a tener una vivienda propia. Lo demuestra la terminación de las 100.000 viviendas gratis. Antes todo ese proceso para llegar a los más vulnerables era casi imposible porque ellos no tenían cierre financiero. Y hemos desarrollado programas que son diferenciales, programas donde estamos trabajando, por ejemplo, con las cajas de compensación, y ha sido un éxito que se llama Mi Casa Ya, Casa Ahorro, donde hemos unido recursos de las cajas de compensación y del Ministerio de Vivienda para llegarle a trabajadores donde antes, por ejemplo, no había el número de subsidios suficientes. Valledupar, estaba hablando con el director de la caja recientemente, esta semana, doctor Coy me decía, a Valledupar llegaban 200 subsidios, 300 subsidios al año, y estamos construyendo de la mano 1.600 viviendas, John Jairo, para personas entre 1 y 2 salarios mínimos que compraron viviendas de 180.000 pesos, y lo mismo pasó en Popayán, lo mismo pasó en Manizales, está pasando en Ibagué, donde no habían los suficientes subsidios. Acabamos de desarrollar también un programa donde muchos trabajadores que antes no tenían todos esos recursos, que se llama Mi Casa Ya, para personas entre 2 y 4 salarios mínimos, que son 130.000 subsidios a nivel nacional, les estamos ayudando con un porcentaje de la cuota inicial y les estamos ayudando a pagar los intereses. Y esta semana usted vio el lanzamiento del presidente de Mi Casa Ya para clase media, que es subsidio a la tasa de interés.
para viviendas entre 93 a 230 millones. Ahí subsidiamos la tasa de interés. ¿Qué significa eso para las personas que nos están viendo? Que el gobierno nacional por 7 años, mes tras mes, le va a financiar casi el 20% de los intereses a una familia. Para que la gente en sus casas hoy domingo haga cuentas y saque papel y lápiz. Es muy importante explicarlo muy bien, porque aún la gente tiene las inquietudes de en qué consiste. Todo lo que usted dice lo vamos a graficar para que los colombianos puedan Pero ver. por ejemplo, en mi casa ya, una persona, por ejemplo en Bogotá, que dicen que la vivienda está muy costosa, acá sí se pueden conseguir viviendas de 200, 230 millones para personas que ganan más de 4 salarios mínimos. A esas personas, don Jairo, les vamos a ayudar a pagar 2.5% de la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que si el banco está prestando al 11.5%, que es lo que está hoy más o menos, a esa familia le va a caer en el 9%, menos del 1% mensual. Pero para que saquen papel y lápiz, usted que nos está viendo, si usted iba a sacar un crédito de 200 millones, la cuota era alrededor de 1.800.000, 1.850.000. Ahorita la va a quedar alrededor de 1.550.000, 1.600.000. O sea, con el subsidio. Con el subsidio. Se va a ahorrar 250.000 pesos mensuales. Eso para una persona es liberar casi el 10% de sus ingresos. Eso para una persona es generarle la posibilidad que en un año se está ahorrando casi 3 millones de pesos y en los 7 años casi 21 millones de pesos. Entonces, se está generando la posibilidad de comprar vivienda de una forma mucho más fácil porque ya tenemos más programas para la población colombiana. Y el otro programa que estamos trabajando con las cajas de compensación, y ya le doy la palabra al doctor Cobo, es hacer sinergias con los subsidios de las cajas de compensación. Las cajas dan subsidios a los trabajadores y nosotros le estamos ayudando a hacer cierre financiero, por ejemplo, en vivienda de interés prioritario y en vivienda de interés social, con un subsidio que se llama subsidio a la tasa de interés para vivienda de interés social, donde ya no financiamos 2.5, acá financiamos 4 puntos de tasa de interés y eso ha permitido que la gente se bancarice más fácil. Doctor Cobo, ¿por qué la incertidumbre o por qué los colombianos ven que es tan difícil acceder a una vivienda? John Jairo, yo escuchando a las personas que se referían al tema de vivienda, veo que buena parte de esos problemas que ellos mencionan se han venido solucionando. Y yo creo que una de las grandes ventajas que ha tenido el gobierno es que ha venido realizando un portafolio de oferta de vivienda y de posibilidades de acceso de vivienda a familias de diferentes condiciones económicas. Está el programa de vivienda gratuita que ya se realizó, pero están también los programas hasta de 4 salarios mínimos de ingreso de las personas, lo que acaba de referirse el ministro, entre 4 y 8, que lo que da es, fíjese la importancia de ese programa, y es que hay personas que pues son de muy bajos recursos que tienen la posibilidad de acceder a un subsidio. Hay otras personas que no son calificadas para tener el subsidio como tradicionalmente se ha dado, pero que hoy tienen la posibilidad de aliviar, como decía alguna de las entrevistadas, que el costo financiero era muy alto, pues entonces el gobierno está en ese sentido realizando un subsidio sobre la tasa de interés. Y otras personas que obviamente sí tienen la capacidad. Ahora, lo importante es que podamos encontrar en este aspecto la posibilidad de que la persona cuente con los recursos necesarios y a su turno haya la oferta de la vivienda necesaria y requerida para que ellos puedan hacerse a ella. Yo le cuento que en el tema de las cajas tenemos disponibles 65.000 subsidios. Esa es una cifra récord y eso se ha dado por 2 aspectos. Uno, obviamente porque se han dedicado mayores recursos, pero también porque ha habido un tema de formalización, que todo se va uniendo, donde hay más empresarios pagando mayores aportes a las cajas de compensación y nosotros por obligación debemos destinar unos recursos en ese sentido. También hemos, lo que mencionaba el señor ministro, en el tema de las alianzas con el gobierno nacional, yo diría que nosotros somos un brazo social en el tema de vivienda de la política pública en cuanto a ello se refiere, y a su turno también acabamos de hacer y de terminar con una capacitación con la Universidad de los Andes en aras a poder ayudar y contribuir a que los alcaldes que acaban de entrar y gobernadores puedan igualmente lograr adelantar programas de vivienda. Entonces lo que vemos es realmente una consistencia
a través de los diferentes actores lideradas por el ministerio, donde nosotros participamos enteramente para que un mayor número de colombianos, de manera inusitada, como se ha tenido en el pasado, puedan realmente acceder a su vivienda propia. Ministro, se ha hablado que el déficit habitacional en Colombia es de 1.200.000, 1.300.000 tradicionalmente. En los últimos años se entregaron 100.000 viviendas gratis. Esto no es de hoy, esto se ha venido promoviendo a lo largo de los últimos años. ¿Eso cómo van las cifras? ¿Cuántas familias en realidad han logrado acceder a vivienda propia y cómo está el tema del déficit? Las cifras van mejorando, yo creo, estamos esperando que se desarrolle el censo del DANE, pero creemos que ese déficit ha bajado alrededor de 750.000 por todo lo que se ha hecho en materia de vivienda. Este gobierno tal vez ha sido el que más ha construido vivienda en toda la historia del país. Del anterior gobierno vinimos con una cifra récord que fueron 540.000 viviendas, fue el último gobierno del expresidente Uribe, pero en este gobierno en 4 años ya se habían terminado 1 millón de viviendas. No solamente la gente se queda con las 100.000 gratis porque son las más simbólicas, pero dentro de ese 1 millón de viviendas están todas las viviendas que construyeron las cajas de compensación para las personas asalariadas, están las viviendas que se pudieron construir para estratos medios y altos con beneficios tributarios, por ejemplo, todo el tema de AFCs, todo lo que se ha generado en simplificación de trámites. Por eso este sector, John Jairo, usted que le gusta tanto la economía, ha sido el sector líder por 3 años consecutivos en el jalonamiento del Producto Interno Bruto. Y esperamos que con estos incentivos que se han sacado, con lo que se ha podido lograr con los alcaldes, con lo que está diciendo el doctor Cobo en la capacitación con alcaldes, pero también con lo que esperábamos sacar con las alcaldías más importantes del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, poder tener un impulso muy rápido de la construcción para que este año crezcamos alrededor del 10%. Y eso va a tener una economía generando empleo, va a tener una economía moviendo la industria y eso es lo que le estamos apostando. Yo quería mencionar en esto también que, digamos, el desarrollo de los temas atinentes a la vivienda ha venido de abajo hacia arriba. Es decir, empezamos con vivienda gratuita, pero hoy de los subsidios, de los 65.000 subsidios que hablaba de las cajas de compensación, el 75% de esos subsidios han beneficiado y están en poder de familias que no ganan más de 2 salarios mínimos. O sea, una política realmente lo que busca es que se empiece de quienes tienen menores recursos hacia quien tiene mayores recursos. Y aquí lo que estamos viendo es que eso se está presentando y le está dando capacidad. Mire, en el tema de lo que decía el ministro, no es de poca monta, el tema del subsidio a la tasa de interés para personas que ganan más de 4 salarios mínimos hasta 8 salarios mínimos. Sí. Pues quiero decirle que en eso tenemos más de 400.000 familias afiliadas a cajas de compensación que perfectamente pueden concursar, si cumplen con los requisitos, pues, y de acuerdo al cupo establecido por el gobierno, acceder a esa facilitación que se va a dar en cuanto al acceso a vivienda, cosa que traerá 2 aspectos que son importantes. O que accedan realmente a su vivienda porque el costo del crédito es mucho más barato, o la otra parte es que adquieran una mejor vivienda que la que podrían sin tener este subsidio. Luego, por uno o por otro lado, van a recibir un gran beneficio, no teniendo hoy una política, pero que a partir de aquí sí la van a tener en beneficio de la compra de su vivienda. Jairo, lo que dice el doctor Cobo para poderlo simplificar es la gran dificultad de este país era la bancarización, que era lo que empezaron, y para allá iba ahora. Que era lo que estaban diciendo las personas que ustedes entrevistaron. Y porque nosotros todavía tenemos unas heridas que, aunque son de hace mucho tiempo, todavía no han terminado de cicatrizar. La gente ve la dificultad del UPAC y se acuerda del UPAC. Nosotros tenemos un sistema conservador de bancarización. ¿Qué significa tener un sistema conservador? Significa que tenemos un sistema donde a una persona solamente le prestan entre el 70 y el 80% del valor de la vivienda. Nosotros no prestamos como otros países del 100, 120, porque eso genera riesgos de burbuja inmobiliaria. Acá hay un sistema conservador después de esa crisis, donde a John Jairo o Campos solamente le puede prestar el 70 para una vivienda usada y el 80 para una vivienda nueva. Pero además, cuando uno analiza cuánto gana, no se le puede prestar más, o sea, la persona no puede quedar con una cuota superior del 30% de sus ingresos. Pero
¿qué es lo que le quiero decir con la alianza que hemos hecho con las cajas de compensación? Antes una persona que ganaba 2 salarios mínimos era muy difícil que el banco le prestara, porque tenía el subsidio, pero el banco decía, y usted sí tiene para pagarme el 30% del valor de sus ingresos, y era muy difícil que ellos lo lograran. Cuando el gobierno hace la alianza con las cajas de compensación y con otros programas que estamos trabajando juntos, como Casa Ahorro, Mi Casa Ya para personas entre 1 y 2 salarios mínimos, a esa persona de 2 salarios mínimos ya es bancarizable. Y es bancarizable porque si antes le prestaban al 11.5, ya a esa persona le está quedando el crédito creo que al 7.5. O sea, esa persona que dice el doctor Cobo, que tiene 2 salarios mínimos, está generando o está comprando una vivienda entre 180.000 y 250.000 pesos. ¿Qué significa para esa persona cuando lo analiza el banco? Que esa persona antes estaba gastando en un arrendamiento 400.000 pesos, ahorita antes por el contrario está quedando con más recursos que tiene capacidad de ingresos, pagando casa propia. También logramos bancarización, o sea que un mayor número de colombianos puedan comprar vivienda en Mi Casa Ya para personas entre 2 y 4 salarios mínimos. ¿Cuáles son las 2 grandes dificultades de un colombiano cuando va a comprar vivienda? Existen 2 grandes dificultades que una persona analiza y le da miedo de tomar la decisión. Eso es cuando uno le gusta una muchacha y no sabe si sacarla a bailar o hablarle, qué hacer, porque le da miedo. Entonces a veces hay gente muy tímida y no da ese primer paso. Lo que estamos invitando a todos los colombianos es que den ese primer paso, porque existen herramientas. En Mi Casa Ya, las 2 grandes dificultades era poder pagar la cuota inicial. Y en Mi Casa Ya le estamos ayudando con el 70% de la cuota inicial. John Jairo, que gana entre 1.300.000 y 2.600.000, le estamos ayudando casi con 12.800.000 de cuota inicial, el 70% de la cuota inicial. Y cuando sale el crédito, le ayudamos a pagar los intereses por 7 años también, con 4 puntos de interés, hasta viviendas de 93 millones de pesos. Eso que está generando John Jairo, y lo que usted decía, lástima, no estamos yendo a las regiones, pero hay un fenómeno de transformación, el doctor Cobo, que es del Valle, yo que soy de Medellín, mi papá que tiene raíces también en el Huila, donde uno ve que está empezando a generarse vivienda de interés social donde antes no se generaba. Neiva tiene un crecimiento en vivienda de interés social del 1.500%. Para no irse muy lejos, Manizales, que usted quiere tanto Manizales, está creciendo al 250% en vivienda de interés social gracias a estos programas. Entonces, estamos logrando algo muy importante en esta unión con las cajas, con los bancos, con los constructores, y es profundización del crédito hipotecario para comprar vivienda formal. Pero en el visionario de la gente, en lo que la gente ve, como usted es que los bancos, que el acceso a los bancos, que los bancos no prestan. Lo que usted me acaba de decir es que la gente es más un temor infundado que una realidad. La gente puede ir al banco y hay oportunidades de acceso al crédito, o los bancos siguen siendo demasiado... Hay unas oportunidades enormes. Lo primero que hay que decir es que los bancos tienen que cumplir sus funciones. Los bancos están en los ahorros de todos los colombianos. Si un banco genera una burbuja inmobiliaria, pues se acaba un país económicamente. Pero cada vez generamos mayor profundidad de crédito hipotecario. Cuando nosotros empezamos, había en crédito hipotecario solamente el 3.6% del PIB. O sea, somos un país que tenía muy poquito crédito hipotecario en la participación económica. Hoy ya estamos casi en el 7%. Quiere decir que ya hay más créditos hipotecarios y que esa cartera está creciendo. Esa moralidad de la cartera, o sea, para que la gente nos entienda, si está bien o no está, o está mal la cartera, si la gente está pagando o no está pagando, es la cartera más sana del mercado, solamente tiene una morosidad del 2%. Y gracias a estas iniciativas, cada vez es más fácil adquirir crédito. Claro, si usted está con una tarjeta de crédito y la tiene al 100%, compró un plasma de 50 pulgadas para ver los partidos de la Copa América, además no pagó las cuotas, pues eso ya es irresponsabilidad de la familia de no cuidar algo que es fundamental. Uno tiene que cuidar su nombre, su buen nombre, y tiene que cuidar su acceso, su crédito hipotecario. Usted habla en Estados Unidos, ¿qué es lo que más cuidan? No quedar mal ante los bancos, porque esa es la posibilidad de poder tener créditos. Doctor Cobo, usted que ha estudiado mucho ese tema de los bancos. Sí, eso indudablemente se le presta a quien puede pagarlo, porque es que los bancos no son entidades de beneficencia ni están regalando plata como el ministro lo menciona. Ellos reciben los ahorros de quien tiene para colocarlos, generar un interés y a su turno prestarlo en actividades pues como la vivienda que tiene una importancia enorme. Entonces, sí debe haber la conciencia de que contraer un crédito es para pagarlo, ¿no? Y obviamente para adquirir un gran bien que, entre otras cosas, en Colombia se valoriza. Uno invierte hoy 100 pesos y
con esta dinámica tan importante que tiene la vivienda, pues de aquí a mañana ya no vale 100 pesos, sino que vale 150. O sea, hay también una ganancia patrimonial importante para las personas. Pero adicionalmente a eso, también es importante mencionarle a la gente que no necesita intermediarios para poder hacer su trámite, que puede ir a las cajas de compensación o al ministerio o del constructor o del mismo banco para que le ayuden, lo capaciten, lo orienten. Aquí no hay quien pueda decirle que saque un subsidio que él se lo va a tramitar. Eso es mentira. Eso es ganas de quedársele con la plata y obviamente, como se dice vulgarmente, tumbarlo, ¿no? Inclusive tenemos en varias regiones del país alianzas entre los bancos, las cajas de compensación para que la gente haga una sola vuelta y no tenga que ir a una institución, luego moverse a otra, sino que en la misma se le dé la solución correspondiente. Entonces, creo que muchas cosas se han ido mejorando, han ido facilitándole a la gente y tenemos un convenio con el ministerio que ha sido bien importante, que lo llamamos CABIS-UT, que es una unión temporal, donde nosotros como cajas de compensación y las 43 cajas de compensación están en alianza con el gobierno nacional con el propósito precisamente de darle trámite a todos estos temas relacionados con los subsidios de vivienda y lograr efectivamente que las personas cumplan con los requisitos siempre y cuando obviamente los tengan de acuerdo a la ley y a las normas que lo establecen, pero a su turno también que se les facilite el trámite correspondiente para poder llegar a su vivienda. Pues muy bien, ya vamos a hacer unos pequeños cortes para mensajes institucionales, pero ya volvemos para que tengan papel y lápiz porque vamos a explicar ya un poco más en detalle en el programa Casa Ahorro, Mi Casa Ya, arriendo social, los nuevos valores de los subsidios de vivienda de interés social, en fin, ya regresamos en unos minutos. Regresamos a Conversemos de Economía, ya vamos a dar los ejemplos puntuales, ministro, de lo que es el beneficio de cada uno de los programas con unos ejemplos muy concretos, pero antes quisiera trasladarle dos preguntas de Luz Estela Osorio y Octavio Rojas, dos preguntas que nos hicieron en la calle y querían preguntarle al ministro y pues aquí abrimos el micrófono para el ministro. Hago un llamado al ministro de Vivienda como madre comunitaria de Bogotá y de toda Colombia para que nos apoyen en el proceso de la adquisición de vivienda a las que no la poseemos y que nos logren otorgar los subsidios que el gobierno está prometiendo, que sea justo que de verdad cumplan con eso para que algún día podamos adquirir esa vivienda nosotras como cuidadoras de niños y niñas del futuro y presente de Colombia, que eso se cumpla. De pronto miraran más opciones, más facilidades, porque de todas maneras cada día que pasa, pues como le comento, todo más costoso y no alcanza nada y las viviendas muy pequeñas cada vez son más reducidas, no alcanza una familia de por ejemplo 4 o 5 personas ya necesita siquiera mínimo un apartamento o algo habitacional que sean siquiera unas 3 alcobas. Bueno, pues ahí están esas inquietudes, comentarios de dos colombianos que nos buscaron en la calle que querían mandarle ese comentario al ministro. Uno, el caso de las madres comunitarias y más Bogotá, teniendo en cuenta que esta semana noticias muy importantes para la vivienda en Bogotá con un anuncio que hizo el presidente de la República, el alcalde, y usted obviamente, ministro, ¿esto puede ser una opción para esta madre comunitaria que está buscando una vivienda en Bogotá? Miren, yo creo que lo de Bogotá va a ser un tema muy importante, no solamente por lo que representa Bogotá, sino por lo que necesitamos que la economía crezca. El país, cuando ya tiene todo el tema de commodities, petróleo, materias primas a niveles muy bajos, cuando tenemos una devaluación muy importante, es necesario que haya sectores y que esos bienes transables se puedan rápidamente construir viviendas, mover la industria, generar cemento, generar ladrillo.
lo que se ha construido en Bogotá, y esperamos construir de una forma muy ágil, son alrededor de 6.000 viviendas dentro de un programa que estamos trabajando con las cajas de compensación para personas entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero yo sí he tenido una política en el ministerio que me ha respaldado el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Nosotros no estamos haciendo políticas para madres, políticas para periodistas que también los piden, políticas para taxistas, no. Estamos haciendo una política general donde personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos, como puede estar una madre comunitaria, van a ir y comprar la vivienda. ¿Por qué no estamos haciendo una política para un grupo especial? Porque no queremos generar guetos, queremos que la población se mezcle. Entonces es muy importante que ese periodista, esa madre, una secretaria, una persona que está iniciando su vida laboral pueda comprar dentro de estas 6.000 viviendas. Y acá nosotros es primer llegado, primer servido. Con las cajas de compensación se abre para Bogotá también una opción muy importante, y el doctor Cobo pues ya dirá cuántos subsidios no se han aplicado en Bogotá por la falta de gestión de los entes territoriales de Bogotá en la generación de suelo. Si logramos que esos subsidios se apliquen en Bogotá, también van a mover un montón de empleos unidos al subsidio de la tasa de interés. Y vamos a traer 30.000 subsidios más dentro de Mi Casa Ya para Bogotá. Ya van 66.000 viviendas. Y esperamos construir 14.000 dentro del programa de clase media, o sea, son 80.000 viviendas. ¿Eso qué va a generar, John Jairo? Va a generar 100.000 empleos nuevos, va a generar que Bogotá vuelva al puesto que estaba. El doctor Cobo lo ha tenido que subir. Bogotá creció negativamente en la anterior administración un 57%. Dejó de construir vivienda de interés social cuando, por ejemplo, las cajas eran líderes en la construcción de vivienda de interés social en Bogotá. Bogotá, en los otros sectores diferentes a vivienda de interés social, tuvo un crecimiento negativo del 27%. Si nosotros logramos que se dé un efecto económico, yo lo que digo, el efecto Peñalosa, vamos a hacer que este sector crezca al 10% y que la economía, esa meta de crecer al 3%, sí se pueda cumplir. Doctor Cobo. Sí, en el tema de la pregunta de la madre comunitaria es importante, y como lo dice el ministro, no son programas localizados en poblaciones, sino cobertura a nivel de seguridad social. Se incorporaron con el gobierno actual cerca de 75.000 madres comunitarias que van a tener y tienen todos los servicios de las cajas de compensación familiar, incluida la posibilidad de acceder a la vivienda. Tener un subsidio. De tener un subsidio de vivienda, dentro de toda la política general, como cualquier trabajador. Entonces, ahí van a caber precisamente ellas. Y la otra cosa es lo que bien se menciona, en Bogotá hemos tenido unos problemas muy grandes. Bogotá es una ciudad que tiene una gran dinámica. En el caso nuestro, lo que ha motivado el hecho de no tener una oferta importante y no tener la colaboración necesaria para desarrollar vivienda, lo que motivó en un momento dado fue que en otras poblaciones de Cundinamarca, porque las cajas en Bogotá atienden Bogotá y Cundinamarca, pues se generaron proyectos también de vivienda y las han venido utilizando. Pero sí tenemos más de 30 y 35.000 subsidios que todavía no han sido legalizados y que lógicamente necesitamos poderlos, no tener guardada la plata en los bancos, que es lo peor que podemos hacer, sino movilizando ladrillos. Sí. Y con lo que se va a tener para este año, 2016, a nivel de las cajas de compensación hay que sumarle los 65.000 subsidios que ya yo le había dicho, 50.000 más. Y en el caso específico de Bogotá, vamos a tener algo más de de aquí al 2018, 105.000 subsidios de vivienda que van a incorporar en las políticas que ayer el presidente mencionó y que viene impulsando el señor ministro. Imagínese Bogotá, 105.000 subsidios que se pueden aplicar. ¿Qué es lo que estaba pasando en Bogotá, John Jairo? La gente se queda con la carta y no tenía dónde ir a materializar la vivienda. Si se logra movilizar esos programas de BOSA, si se vuelve a hacer lo que estaban haciendo las cajas, es que uno cuando veía las cajas en Bogotá con Metrovivienda, Peñalosa, cuando sacaba todos esos suelos, yo no veía Colsubsidio construyendo la ciudad de la Colsubsidio, la ciudad de la Cafán, la ciudad de la Compensar. A las cajas les ha tocado muy duro y les ha tocado irse para Facatativá a construir mucho, les ha tocado ir a Funza, a Madrid, pero es muy bueno que esos trabajadores no se vayan de Bogotá.
Por tema de precios, ministro, ¿es un buen momento para comprar vivienda? Porque veo que en la primera parte la gente decía es que es muy caro. Aquí decía el otro, Octavio Rojas, el otro colombiano, decía los apartamentos son pequeños y caros. ¿Está cara o es un buen momento para comprar vivienda? Mire, siempre va a ser el mejor momento para comprar vivienda. Usted que le encanta la economía, uno ve la volatilidad que están pasando, por ejemplo, las acciones. Sí. Y uno ve que la acción de Ecopetrol, que muchos compramos en 3.000 pesos, hoy vale 800 pesos. Y lo mismo Pacific, y lo que ha caído acciones de otros sectores de empresas muy serias colombianas, para no hablar de empresas extranjeras. Usted tiene dos opciones, y uno tema es el sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario siempre se ha estado valorizando, nunca ha caído de precio. Entonces yo creo que es el mejor momento. Si a mí me preguntan, desde el año 2007 están diciendo que las viviendas van a bajar y cada vez suben y suben más. Y suben más por una sencilla razón, lo que estaba diciendo el doctor Cobo al inicio. Cada vez tenemos más empleados formales, cada vez tenemos una política que tiene menos pobres y más clase media. Cada vez tenemos mayor capacidad de compra. Entonces, al haber mayor capacidad de compra, al haber menor suelo, la vivienda siempre está propensa a que se siga encareciendo y valorizando. Por eso es buen negocio comprar vivienda, es buen negocio adquirir estos incentivos del Estado, porque además de que está comprando su vivienda, su ahorro, ese ahorro ya tiene una valorización implícita. Hay una cosa que también es importante pues hoy nos quejamos del incremento del salario mínimo y que todo está subiendo. Pues los subsidios de vivienda también subieron, en beneficio de la gente del 7%. Y adicionalmente aquí con el señor ministro hemos estado conversando en la posibilidad también que se aumenten el valor de los subsidios que dan las cajas de compensación familiar para llevarla a 30 salarios mínimos, digamos los de menores ingresos. Entonces eso lo que va a generar es mayor capacidad de compra para las familias, sobre todo las familias más pobres, y por ello, lógicamente tener ese acceso con una mayor financiación directa con el subsidio que se va a otorgar. Entonces, yo creo que hay que mirarlo de uno y de otro lado y mirar cómo efectivamente sí hay un pensamiento de cómo favorecerlos día a día de acuerdo a los recursos. No obstante, y yo sí quiero destacar eso, estamos en un momento fiscal difícil, ¿no? Sin embargo, la política de vivienda se ha mantenido, inclusive se ha mejorado, y con ello, pues lógicamente, muchos más colombianos de menores recursos van a tener su vivienda. Entonces comencemos por el tema de los subsidios. Aquí yo tengo un gráfico donde estoy mostrando pues 3 rangos de salario y lo que va a recibir en subsidio. Entonces una familia que tenga o una persona que tenga un ingreso de un salario mínimo, de 0 hasta un salario mínimo, puede recibir un subsidio de 22 salarios, es decir, 15.167.988. Este es el que usted dice que debería subir a 30 salarios. El gobierno ya lo subió y la idea es que las cajas también lo puedan hacer. La verdad estamos peleando ese decreto desde el año pasado, no ha sido culpa de las cajas, ha sido culpa del gobierno. Ese subsidio, John Jairo, va a quedar en 19 millones de pesos, tanto para un salario mínimo en 19 millones de pesos. Exacto. Y 6. Y 2 salarios mínimos. Sí. Y al que gana 2, el que gana más de 1.6 salarios mínimos, sí le quedan 15 millones. O sea, son 2 rangos de subsidio entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero para que la gente nos entienda, para no hacer esto tan complicado, en una vivienda que vale alrededor, doctor Cobo, de 45 millones de pesos, que son 70 salarios mínimos, el gobierno nacional o las cajas de compensación estamos dando casi el 50% del valor de la vivienda, el 48%. Estamos dando para el rango bajo 19 millones de pesos. Pero a eso se le suma, John Jairo, que nosotros estamos buscando no solamente que la persona pueda pagar la cuota inicial, sino que la persona pueda pagar los intereses. Entonces le damos un subsidio a la tasa de interés de 5 puntos a esa familia. ¿Eso qué significa? Que le queda casi alrededor del 7%. Esa familia, trabajador, va a poder comprar una vivienda desde 180.000 pesos mensuales. De cuota de 180.000 pesos mensuales. De esas vamos a empezar a hacer 6.000, pero con las cajas estamos construyendo en el país 77.000. Es lo que le decía, vendimos en Ibagué más de 1.600 viviendas y se vendieron en 3 semanas. En Armenia se vendieron más de 2.000 viviendas, en Popayán 2.000 viviendas, en Manizales se vendieron 1.500 viviendas, en Valledupar 1.900 viviendas. O sea, esto está moviendo la economía. Entonces, una persona en un salario mínimo puede acceder a un subsidio de 19 millones de pesos. Si gana 2 salarios mínimos, de 15 millones de pesos. Y ya, entre más gane, menos ese subsidio, pues obvio, por obvias razones, que ya es 6 millones.
¿Cómo acceder a este subsidio? ¿Uno qué debe hacer? Pensando en la madre comunitaria, en la señora que trabaja en el servicio doméstico, el que no tiene pues, un nivel de estudio, ¿qué debe hacer? ¿A dónde acceder? Porque a veces resulta que a uno le preguntan, oiga, yo no sé dónde acceder a un subsidio. Jairo, usted toca un punto y previo a contestarle su pregunta que es bien importante y es que ha habido una población importante que se ha vinculado al subsidio familiar. Estamos hablando, ya lo decíamos, la madre comunitaria, estamos hablando de las personas que trabajan por días, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, quien nos plancha en la casa la ropa, ella trabaja un día en una casa, mañana trabaja en otra y así sucesivamente. Cada uno de nosotros que la empleamos debemos pagar una cuota aparte y afiliarla a la caja de compensación familiar y va a tener exactamente los mismos servicios que tiene cualquier trabajador que de manera permanente lo haga con un patrono. Entonces, esto lo que muestra es que cada día tenemos más gente demandando vivienda y demandando los servicios y para eso estamos. Y a su turno, en el tema específico de vivienda, pues abriéndole esa, digamos, gran oportunidad para que pueda tenerla y pueda acceder a ella. ¿Qué tienen que hacer? Ir a las cajas de compensación, acá irse con el subsidio, irse a compensar, ahí les dice dónde están los programas de vivienda. En los proyectos que estamos haciendo entre cajas y gobierno nacional también las cajas tienen toda la información. Allá pueden solicitar o en la misma constructora el formulario y esos formularios de vivienda de ahorradores para personas entre 1 y 2 salarios mínimos, también en ese convenio que decía el doctor Cobo, tenemos un convenio para que ellos hagan toda la postulación. Por ejemplo, lo que le decían Ibagué, todo nos lo hizo la caja de compensación de Ibagué, todo nos lo hizo la caja de compensación de Valledupar, es ir, ahí no hay sorteos, primer llegado, primer servido. El que tomó la decisión, y eso ha generado transparencia, el que tomó la decisión de comprar una vivienda es el primero que le estamos adjudicando. O sea, cuente que ayúdeme a sacar el subsidio, es cuento. Eso es puro cuento, es puro cuento y en la caja le ayudan y le contribuyen a llenar el formulario. Porque sí, como usted mencionaba antes, es un poco, y lo dice la gente, es un poco complejo, se ha tratado de mejorar, de simplificar, pero de todas maneras no es fácil, ¿no? Doctor, entonces con eso lo que logramos me queda una es… inquietud. Ustedes tienen 8 millones de afiliados. Sí, algo más. Somos 47 millones de colombianos. En un año, 65.000 subsidios, si uno ve esa cifra, eso es muy poquito. Frente a 8 millones de afiliados, tener una meta de 50.000 para este año 2016, pues eso no es nada frente a 8 millones de afiliados. ¿Por qué? Muchos de esos afiliados tienen casas, muchos de esos afiliados ya han sido beneficiarios de subsidio, muchos de esos afiliados no han tomado la decisión de comprar una vivienda. Si usted tiene un mayor número de subsidios, a lo mejor no va a encontrar los proyectos para todos esos subsidios. Antes, por el contrario, lo que estamos hablando de Bogotá, ojalá tuviéramos en Bogotá donde hacer ya 50.000 viviendas de interés prioritario. No hay dónde hacerlas. Entonces, hay que generar una gestión, porque si no, de los entes territoriales, y eso fue lo que logramos con el alcalde Peñalosa y que buscamos que lo haga el alcalde de Medellín, que lo haga el alcalde de Cali, Bucaramanga, que haya suelo para vivienda de interés social. Doctor Cobo. Sí, efectivamente eso es así y digamos hay muchos aspectos en los cuales la gente no llega al subsidio, uno porque no tiene interés, otro porque pues no tiene alguna capacidad para hacer un pequeño ahorro. Yo creo que algo se dijo al principio y me parece que es importante y varias veces lo hemos soñado con el ministro, y es que la persona que vaya a comprar una vivienda sepa que lo primero que tiene que hacer es empezar a ahorrar en su capacidad. No se estamos pidiendo que haga el gran ahorro, pero que sí ponga un granito de arena en la compra de esa vivienda, que el gobierno o la caja de compensación lo va a contribuir con el subsidio, que ese sí es una plata que se le va a entregar precisamente por su condición en cuanto al ingreso, y que tenga un crédito mínimo que le permita pagar inclusive mejor que lo que hoy está pagando en arrendamiento y en mejores condiciones. Ministro, concretamente ya para ir cerrando, ya hablamos de Mi Casa Ya, que es el subsidio de la tasa, usted ya colocó un ejemplo al principio bastante interesante. El programa Casa Ahorro, ¿eso en qué consiste? Casa Ahorro es 1 y 2 salarios mínimos, después viene Mi Casa Ya, 2 a 4 salarios mínimos. Pero 1 y 2 salarios mínimos, ¿cuál es el beneficio en Casa Ahorro? Lo que acabamos de explicar, sí. 19 millones de pesos. Ese es el del subsidio. Sí. 19 Casa Ahorro es
personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Mi Casa Ya, Casa Ahorro. Entre 1 y 2 salarios mínimos, donde les ayudamos, como dice el doctor Cobo, con un subsidio entre 15 y 19 millones de pesos, dependiendo del ingreso, y 5 puntos en los intereses hipotecarios. O sea, siempre les estamos ayudando a pagar la cuota mensual del crédito hipotecario para que los bancos le presten. Eso es el gran logro de Casa Ahorro. Profundizar el crédito hipotecario, porque antes no le prestaban a personas de 1.3 salarios mínimos, no le prestaban a personas de 1.5. Después viene otro programa, y es esa clase media emergente, esa clase media que están haciendo, ese abogado que salió y se gana su primer sueldo de 1,5 millones, 2 millones de pesos, y que no quiere comprar un carro, que quiere comprar una vivienda, o que está soltero, está casado y quieren comprar una vivienda. Esas viviendas ya son entre 45 y 93 millones de pesos. Ahí les estamos ayudando con Mi Casa Ya en 2 temas. También con un subsidio a la cuota inicial de casi 12 millones de pesos, y les estamos ayudando a pagar por 7 años 4 puntos de la tasa de interés. Ese se llama Mi Casa Ya para personas entre 2 y 4 salarios mínimos. Y posteriormente vienen los que ganan más de 4 salarios mínimos, que nada más les ayudamos con el subsidio a la tasa de interés. O sea, cada uno, el que menos tiene, como dijo el doctor Cobo, tiene más recursos del gobierno nacional, y así se va degradando hasta los que más tienen. En el caso, Jairo, yo le quería mencionar, puntualizando lo que el señor ministro menciona, y es que fíjense que una persona con ese subsidio que él habla está adquiriendo un crédito menor en 12.177.000 pesos. O sea, caramba, es menos crédito, y eso implica, o la otra parte es mantener ese crédito, pero va a tener un monto constante de disminución de la cuota de 136.000 pesos. Eso es una plata importante. Para que la gente nos entienda, una persona antes que gana entre 2 y 4 salarios mínimos, sin los subsidios que estamos haciendo con las cajas, podía tener un crédito de 70 millones de pesos, como máximo la vivienda que podía comprar 70 millones. Ya esa misma persona, gracias a tener el subsidio a la cuota inicial y a tener el subsidio a la tasa de interés, puede comprar una vivienda de 93. Entonces, como decía el señor, ya puede comprar una vivienda más grande. Ministro, ¿qué pasó con arriendo social, ese programa del Fondo Nacional del Ahorro, que era una especie de leasing que uno iba pagando un arriendo? Está funcionando, va bien, ha tenido un impacto, pero eso no tiene la misma capacidad que puede tener 130.000 subsidios de Mi Casa Ya, o 80.000 de Casa Ahorro, o los 50.000 para clase media, pero está funcionando, y yo creo que la política de vivienda mucho va a ir hacia ese proyecto. Ministro, ¿por qué el gobierno se ha enfocado tanto en el tema de la vivienda? ¿Qué es lo que tiene el sector de vivienda que ayuda tanto y que jalona? Porque uno ve el PIB y uno ve que cuando se habla de crisis económica, el gobierno sale y dice, aquí estamos haciendo con vivienda. ¿Por qué es tan importante Porque este sector? demostramos que somos capaces de ejecutar de una forma rápida, porque demostramos que además cada peso que nosotros estamos invirtiendo se convierte en 11 pesos en la economía, es el factor multiplicador más alto. Para que la gente nos entienda, el subsidio a la tasa de interés, 50.000 subsidios que lanzamos con el presidente esta semana, eso significa 1 billón de pesos que están saliendo de sus impuestos, pero ese billón de pesos se convierte en ventas en 11 billones de pesos. Nosotros lo que hacemos es incentivar a la gente, a los que nos están viendo hoy, para que compren, y incentivar hace que la gente pida un crédito, que saque sus ahorros. Entonces, cada peso que usted invierte se convierte en 11 en la economía. ¿Qué generan 11 pesos nada más en ese programa? Ventas por 11 billones de pesos. Pero esas ventas por 11 billones de pesos significan 5.4 billones de pesos en insumos industriales. ¿Qué significa eso? Cemento, ladrillo, acero, elementos eléctricos. O sea, mueves la industria. ¿Qué significa eso? 1.7 billones de pesos en pagar salarios. O sea, 58.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, este sector es un sector muy dinámico, donde cada peso que inviertes te genera 11 pesos en la economía, cada empleo que generas te genera 4 empleos en la economía. Entonces, cuando está el momento malo, somos un buen amigo para llamar. ¿Una construcción de una casa genera 4 empleos? Una construcción de una casa genera 2 empleos directos y 2 indirectos. 2 indirectos. En el tema de Mi Casa Ya, ¿la gente dónde tiene que ir? Ir, primero a buscar el proyecto que le gusta. Nosotros, ¿dónde? Más cerca del colegio de los niños, más cerca del trabajo, más cerca donde los suegros, más lejos de donde los suegros, donde la gente quiera vivir, escoge el proyecto. ¿Qué proyecto? El constructor que le da confianza, el constructor que le da mejores terminados, el que le da mejor ubicación. Cuando ya tenga identificado el proyecto, va al banco de su preferencia, y en el banco de su preferencia
Ahí hacen el trámite de subsidio, en mi casa ya para 2 a 4 salarios mínimos. Y ahí esa persona inmediatamente sale con crédito y con subsidio. Entonces es un proceso muy sencillo donde se desburocratizó, donde no hay que hacer filas, donde no tienen que ir al ministerio, no tienen que ir a la alcaldía, no hay que ser amigo de un concejal, no hay que ser amigo de un político, no hay que ser amigo de un ministro. Entonces es un proceso muy fácil. No es ir al banco, porque es que la gente primero va al banco a preguntar. No, primero tiene que saber dónde va a Eso vivir. sí es muy importante, me parece que eso es de una importancia en la Primero declaración, tiene que saber. porque la gente va al banco. Sí, pero hay una cosa que es bien importante y digamos es todo el movimiento económico, la generación de empleo, pero en el fondo, ¿qué se está buscando? Y lo está buscando el gobierno, lo están buscando las cajas, el bienestar de la gente. Que viva donde quiera vivir, obviamente que lo haga de acuerdo a su capacidad económica, pero no decirle, mire, usted solo puede adquirir en este proyecto, ¿no? Sí. Y no tiene otra alternativa, no, vaya y busque en el mercado. Eso también obliga a los constructores, que me parece que es importante, a generar una oferta y a competir entre ellos para ofrecerle a usted el mejor producto posible y obviamente al menor valor. Le doy un ejemplo que hicimos con las cajas en Barranquilla. En Barranquilla sacamos 2 proyectos de vivienda para ahorradores, para que compitieran. Empezaron los 2 proyectos ofreciendo 43 metros cuadrados, la vivienda más de 45 millones. Terminaron ofreciendo los 2 proyectos, unos 54 metros y otros 55, y ofreciendo unas áreas comunales de piscina muy importantes. La competencia, el único que gana es el ciudadano, y eso es lo que estamos buscando. Pues ministro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía. La verdad que hemos hecho una muy buena pedagogía de todas estas opciones que están teniendo los colombianos. Ojalá en un futuro próximo esto de verdad uno pueda decir que la gente esté contenta. Muchas gracias por estar con nosotros y quisiera dejarle usted un mensaje final a esos colombianos que no creen aún que todo esto es viable, que esto es posible. Tómense en el trabajo de averiguar. Pierdan el miedo a sacar a una mujer bonita a bailar. Cuando uno pierde el miedo, puede tener una persona muy interesante al lado. Pierdan el miedo a comprar vivienda. Esta es la mejor opción. Nunca habían tantos subsidios para la cuota inicial, para pagar los intereses como los que existen hoy. Aprovechen esa oportunidad. Invertir en vivienda es la mejor inversión. No tengan miedo, así como Millonarios no está teniendo miedo de fortalecerse este año, porque seguramente pero va a ser visto con miedo con Nacional. 15, no vamos a hay que perder el miedo. Pero de antemano lo felicitamos por su equipo nacional, es un gran equipo y está muy bien preparado. Doctor Cobo, muchas gracias por estar con nosotros. Tendremos muchos temas con las cajas de compensación, que es un tema que la gente siempre está ahí, siempre está consultando y seguramente lo invitaremos más adelante. Además, usted tiene un estudio sobre el tema de paz bien interesante y sobre el papel también de las cajas de compensación. Muchas gracias por estar con nosotros y también si quisiera usted dejarle un mensaje a esas familias, a esos colombianos que hasta ahora nos ven y que dicen, yo no puedo comprar vivienda. Johanno, primero muchas gracias por invitarme esta noche al programa y de otro lado decirle y reiterarle algo, y es que si pierdan el miedo en el sentido de que el gobierno ha podido estructurar, y no lo digo yo exclusivamente porque trabajamos de la mano con el gobierno, sino porque es una realidad. Para cada población, en cada condición económica, hay una receta. Y por lo tanto, en ese sentido, pues hay que metérsela a la receta que se acomoda precisamente a mis necesidades, y creo que esa es la apertura que se ha hecho de manera muy importante. Pues muy bien, y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y conocer todos estos temas de interés para su familia y para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Conversemos de Economía.